si hay, si se presenta en la fisiología o se presenta solo cuando hay patología. El segundo ruido puede estar ampliamente desdoblado por el cierre prematuro de la válvula. También dijimos de que la válvula aórtica se va a cerrar antes de tiempo porque va a haber menor presión en el ventrículo, por consiguiente la presión de la aorta va a hacer que esta válvula se cierre más rápido. Por consiguiente va a haber un espacio de tiempo mayor entre el cierre de la pulmonar y se produce posterior al cierre de la aorta. Si el componente pulmonar puede ser intenso, o se escucha también con bastante potencia, quiere decir que probablemente hay ya hipertensión pulmonar. Además, la hipertensión pulmonar, como ya dijimos en relación a la aorta, puede ocasionar un cierre más rápido en el tiempo. Por consiguiente, se puede acercar al cierre de la aorta. Por consiguiente, ese espacio que se produce entre el cierre de la aorta y el cierre de la pulmonar, que es mayor aparentemente por la insuficiencia mitral, se puede acortar y ser teóricamente fisiológico. ¿Cómo está la radiografía de tórax en la insuficiencia mitral? El segundo arco a la izquierda es muy convexo y el segundo arco, como ya dijimos, es pulmonar, es arteria pulmonar. Y gran aumento del arco del ventrículo izquierdo, porque como vimos, en la insuficiencia mitral está comprometido el ventrículo izquierdo, lo que no sucede en la estenosis mitral, donde el compromiso es inicialmente de la aurícula izquierda. El electrocardiograma es poco expresivo. Hay hipertrofia ventricular, como es una sobrecarga de volumen. La hipertrofia es excéntrica. Sobrecarga diastólica izquierda con onda Q ancha R alta y T positiva puntiaguda precordiales izquierda. P mitral se observa si no hay fibrilación auricular, porque recordemos que en la fibrilación auricular no existe onda P tal como la conocemos. Entonces hay ausencia de contracción ventricular auricular en la fibrilación auricular. Muy bien, eso es lo que podemos decir sobre insuficiencia mitral. ¿Cómo son los otros exámenes? En la radiografía, como dijimos, hay aumento del área cardíaca porque el ventrículo izquierdo va a estar aumentado principalmente. Luego, el choque a la punta va a ser también bastante amplio y va a estar fuera de la línea medioclavicular y por debajo del quinto espacio. En el ecocardiograma, que es el examen que nos permite obtener mayores datos más exactos, vamos a observar de que el diámetro menor del ventrículo va a estar aumentado. Por consiguiente, se va a confirmar lo del área cardíaca en la radiografía, un aumento del ventrículo izquierdo principalmente. Luego la válvula se va a observar también de que incluso se confirma con el Doppler color un reflujo entre ventrículo izquierdo y aurícula izquierda. Si hubiera ya un compromiso derecho y hubiera una insuficiencia tricurpidea, se va a ver también, se va a confirmar si existe una hipertensión pulmonar. Y eso es el ecocardiograma, entonces nos da la mayor cantidad de datos posible para confirmar nuestro diagnóstico clínico. Vamos entonces ahora a hablar sobre el tratamiento. El tratamiento de la insuficiencia mitral es quirúrgico,
¿Por qué? Porque esa sobrecarga que sufren inicialmente las cavidades izquierdas va a hacer de que ese corazón continúe aumentando de tamaño y la insuficiencia cardíaca se va a hacer de difícil control. Y cuando hay insuficiencia cardíaca diagnosticada, eh, vamos a tener una, um, una calidad de vida bastante deteriorada. Y hay internaciones frecuentes en los hospitales y una esperanza de vida disminuida. Entonces, el tratamiento tiene que ser recambio valvular, así como la estenosis mitral, se hace un recambio valvular, como ya dijimos, o con válvula biológica o con válvula metálica, depende de la edad y de las circunstancias del paciente. Si no hay preguntas, vamos a pasar al otro tema, empezando cardiopatía isquémica. Estaba queriendo. Me estaba adelantando a los temas. Tenemos que hablar primero sobre valvulopatía aórtica. Entonces hemos hablado sobre valvulopatía mitral y ahora vamos a hablar sobre valvulopatía aórtica con las mismas circunstancias, estenosis e insuficiencia. Lo que tenemos que hacer es mudarnos del pensamiento de la mitral como trastorno a la aorta y ver aquí cuáles son las cavidades que van a sufrir las consecuencias de los trastornos de estenosis o insuficiencia. En este caso, el compromiso primero. El compromiso es inicialmente el ventrículo izquierdo y la aorta. Posteriormente, por supuesto, ya de la aurícula izquierda y todo el proceso que ustedes conocen hacia atrás. Vamos entonces, ven la pantalla, ¿no? Sí, doctor, se ve. Muy bien, entonces, valvulopatía aórtica se trasladan ustedes. Dejan de pensar en mitral y se trasladan a la aorta. Entonces hablamos de estenosis aórtica. Tipos anatómicos. ¿Cuáles son las causas más comunes de la estenosis? Tenemos tres tipos. El tipo valvular, que es la más común y que es la que nosotros vamos a estudiar, porque es adquirida. Existe también la subvalvular y existen la supravalvular.
que es más rara. Estas dos últimas no las vamos a ver porque son congénitas. Primero, la primera causa, como vimos antes, es reumática. Luego congénita y luego esclerocalcificada. Entonces nosotros vamos a ver origen reumático y de tipo esclerocalcificada. Y ahora es más frecuente. La estenosis aórtica de origen reumático es de tipo valvular, por función de las valvas, que además se engruesan, se tornan rígidas y muestran gran tendencia a la calcificación. ¿Qué podemos decir aquí? El mismo proceso que en la válvula mitral, quiere decir inflamación, reparación con fibrosis y retracción de las valvas, engrosamiento y trastornos en el flujo normal de sangre, ventrículo izquierdo, aorta. Ese es el resumen de esta diapositiva. Puede acompañarse de insuficiencia y a menudo coexiste con una valvulopatía mitral. Por lo contrario, dijimos, no hablamos de mitral, pero, o sea, dijimos lo mismo, pero en la otra válvula, quiero decir. En cerca de 20% de enfermos con valvulopatía reumática, la válvula aórtica está estenosa. 20% de los trastornos reumáticos valvulares aórticos son estenosis. Teóricamente, 80% serían insuficiencia. La lesión puede descubrirse a cualquier edad, desde la adolescencia a la vejez. Esto parece obvio. La lesión puede descubrirse a cualquier edad. Esto quiere decir de que generalmente, más que la mitral, esta patología da muy pocos síntomas mientras está evolucionando. Demora demasiado en dar síntomas. Cuando ya el trastorno tiene bastantes años y llega a una etapa donde hay un remodelamiento del corazón que ha llegado a una etapa bastante avanzada. La estenosis aórtica por calcificaciones extensas es entre los adultos la variedad más corriente. Esto es degenerativo ya, ¿no? Es una característica común de casi todos los enfermos con estenosis aórtica calcificada. El mostrar un aparato valvular aórtico bicúspide. Interpretación. La aorta bicúspide es una situación que se produce o que se da aproximadamente en el 2% de todas las personas. Y es un trastorno congénito. Pero como se degenera, un problema adquirido, por eso la tratamos aquí. Entonces, aorta bicúspide aproximadamente en el 1.5 al 2% de todas las personas tenemos aorta bicúspide. Quiere decir de que la aorta solamente tiene dos valvas. Y ustedes entenderán que si la aorta es redonda o es circular, esas valvas no pueden tener una abertura 100%, como si fueran tricúspides. Porque si fueran cuadradas, si la aorta fuera cuadrada, entonces fuera como digamos, una ventana y se puede abrir, como se dice comúnmente, de par en par. Totalmente. Sin embargo, si es redonda, las valvas, al insertarse en forma redonda, no van a poder abrir totalmente. Por un lado, eso hace de que el flujo de sangre permanente golpee las valvas y produzca un permanente estrés del tejido. Y eso hace que reaccione y se produzca endurecimiento y luego calcificación con la edad, con el tiempo. En un mínimo de casos se detecta en la adolescencia por un soplo sistólico asociado o no a estenosis hemodinámica. Entonces ya en la adolescencia puede haber un soplo
sistólico eyectivo, que a veces se confunde con un soplo inocente. ¿Qué es un soplo inocente? Un soplo inocente es aquel que se produce o que tiene una persona, pero que no produce ninguna repercusión a nivel del corazón. Es decir, que no altera nada, que puede ser por una velocidad aumentada de la sangre, en ciertas circunstancias. Progresando en muchos de ellos estenosis calcificante del adulto o del anciano. Entonces, esta válvula bicúspide, que poco a poco se va endureciendo su tejido y luego se calcifica, va a producir estenosis al final de cierto tiempo que se puede calcificar, y en el adulto entonces se denomina estenosis calcificante del adulto o del anciano. Entonces quiere decir que esto es degenerativo. Las formas congénitas, como dijimos, por ahora no las vemos, pero la estenosis que proviene o que se inicia con válvula bicúspide sí, a pesar de ser congénita. Muy bien, vamos a la fisiopatología de la estenosis aórtica. Cuando el área valvular se reduce a un cuarto del área normal, surgen las siguientes consecuencias. Vamos a ver. Pongamos el pensamiento en una obstrucción a la salida de la sangre por la válvula aórtica, ventrículo izquierdo, aorta, que puede ocasionar, especialmente inicialmente en el ventrículo. Si a mí me ponen un obstáculo donde yo no puedo pasar normalmente, pues voy a hacer los intentos, voy a intentar pasar porque es necesario, es fundamental. Detrás de ese obstáculo hay cosas importantes que uno tiene que hacer. Este caso es la sangre, el ventrículo, el corazón, el sistema cardiovascular. Tiene que irrigar a todos los tejidos y las células con oxígeno y nutrientes en forma permanente. Por consiguiente, esta función tiene que tratar de ser cumplida por el sistema cardiovascular. Y esto se va a mantener por los sensores que se tienen, sensores de presión, sensores químicos dentro del organismo. De ahí que estas son las consecuencias que se producen en una estenosis aórtica. Inicialmente, el ventrículo izquierdo se hipertrofia, gracias a lo cual puede vencer el obstáculo que ocasiona la estrechez, manteniendo un volumen minuto normal. Entonces, al querer cumplir con su función, el ventrículo tiene que buscar la forma de vencer esa resistencia. Y la forma de vencer esa resistencia es aumentando el espesor del músculo cardíaco a nivel del ventrículo izquierdo, aumentando la fuerza de expulsión del ventrículo izquierdo para cumplir con su función de mantener el volumen minuto normal. Entonces, ¿qué ocasiona esto? Esta situación ocasiona que haya una diferencia de presiones. Eso quiere decir gradiente. Diferencia de presión entre el ventrículo izquierdo y la aorta. Se establece entonces un gradiente de presión sistólica entre el ventrículo izquierdo y la aorta que varía entre 30 y 130 milímetros de mercurio. Normalmente tiene que haber un gradiente de presión entre una cavidad anterógrada y una retrógrada, porque si no, no hubiera flujo. El flujo hacia adelante tiene que ser, la presión hacia adelante tiene que ser menor que hacia atrás. La presión que viene es mayor para que haya adelante, para que la sangre fluya. Entonces, este gradiente va a estar entre 30 y 130 milímetros de mercurio. En este caso, el gradiente va a ser mayor del que debería ser normalmente con una válvula normal. Este gradiente depende del tamaño del orificio de salida. Quiere decir, del tamaño de la estenosis, de la válvula aórtica y del flujo de sangre. Cantidad de sangre que va a salir por ese orificio.
El volumen en minutos solo claudica en fases muy avanzadas de la estenosis y es entonces cuando se producen los siguientes síntomas. Entonces, todo este proceso, la hipertrofia del ventrículo izquierdo, intentando mantener el flujo hacia los tejidos, va a hacer de que en algún momento esa estenosis, porque es progresiva, porque es inflamatoria, y ese golpe permanente de la sangre produce estrés también y se va cada vez achicando el orificio valvular aórtico. Entonces, con el tiempo, ya el corazón no va a poder vencer esa resistencia, no va a poder hacer pasar la cantidad de sangre necesaria por minuto que necesita el organismo. Entonces, en esta fase ya va a disminuir el volumen en minutos. Y en este caso van a aparecer otros síntomas. Ejemplo, angina de pecho, síncope de esfuerzo. A partir de la aparición de estos síntomas, la muerte suele sobrevenir en menos de 5 años. Pues llega a esta etapa entonces y, el corazón y va a aparecer dolor en el pecho, sin que haya incluso trastornos obstructivos coronarios, sin que haya placas arterioscleróticas que disminuyan el flujo coronario. Va a haber angina de pecho. Además, puede haber síncope de esfuerzo. La angina de pecho, ¿por qué? La angina de pecho se produce, como ustedes se recuerdan, no solamente es importante pensar en el aporte, sino también en la necesidad. Si se aporta lo mismo y se tiene mayor necesidad, esto puede generar algún trastorno, en este caso en el corazón. Y en este caso sí genera porque el ventrículo izquierdo hipertrofiado necesita mayor cantidad de oxígeno y nutrientes y tiene un aporte que no aumenta cuando este corazón, por ejemplo, está sometido a estrés, a ejercicio físico o un trastorno emocional. Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el gasto de oxígeno y de nutrientes. Además, síncope de esfuerzo. El síncope de esfuerzo se debe a que el flujo sanguíneo está disminuido y está prolongado. Por consiguiente, el aporte, la perfusión de los órganos va a estar disminuida. En este caso, el cerebro. Cuando la persona se cambia de posición, de acostado en pie o de sentado a de pie, puede sufrir una disminución. Una disminución del flujo cerebral. Y en este caso, puede generar un síncope cuando la persona está haciendo esfuerzo. Y dentro de la evolución de la patología, se dice que a partir de la aparición de estos síntomas, la muerte suele sobrevenir en menos de 5 años. Para esto ya pasó un tiempo grande, generalmente 10 años, para que aparezca esta sintomatología. Entonces no es de un día para el otro. De ahí la importancia de una pronta intervención quirúrgica y la muerte viene por muerte súbita o sin insuficiencia cardíaca previa. ¿Por qué hay muerte súbita? Porque la miocardiopatía hipertrófica genera la posibilidad de arritmias. Entonces, ese permanente esfuerzo del miocardio le genera estrés y la posibilidad de que aparezcan arritmias. Y esas arritmias van a ocasionar la muerte súbita en estos pacientes. A veces sin que llegue a tener insuficiencia cardíaca. Cuadro clínico. La angina y síncope de esfuerzo o manifestaciones de insuficiencia ventricular izquierda son signos de estenosis aórtica de grado avanzado. Ya lo dijimos en la diapositiva anterior y aquí lo confirmamos. Son signos ya de una estenosis aórtica de grado avanzado. ¿Y eso qué significa? Significa que tenemos que tomar decisiones lo más pronto posible. ¿Qué decisiones? Tratamiento. Y el tratamiento tendría que ser, como ya también se mencionó, de tipo quirúrgico. Recambio valvular. Ocasionalmente se presentan accesos sincopales tipo stock up, que quiere decir
también caídas bruscas de la presión de la persona por pérdida de conocimiento. Instantáneo, con recuperación rápida. Eso se llama signos o tipo Stock-Arm, estos accesos sincopales. Pero en este caso, no siempre son por la causa que ya mencionamos, sino que esto puede ser por bloqueos aurículo-ventriculares totales. Otra causa que también se puede presentar en las miocardiopatías hipertróficas. Estos obedecen o son generalmente por vecindad en las lesiones valvulares. Esa fibrosis de la válvula a veces también toma parte de la pared del ventrículo y ocasiona trastornos de conducción por el sistema cardionector o por disritmias ventriculares transitorias. También alguna fibrilación, por ejemplo, auricular o ventricular paroxística puede producir, como ya está disminuido el flujo por la aorta, entonces cualquier otro trastorno rápidamente va a ocasionar manifestaciones de este tipo. ¿Cómo es el pulso carotídeo? En la estenosis aórtica pura es pequeño. El pulso carotídeo, el pulso femoral, el pulso radial van a ser pequeños, pero se habla del pulso carotídeo porque es el que, digamos, es más accesible y es el que podemos palpar con la posibilidad de encontrarlo, porque el pulso radial, cuando la presión está disminuida o el flujo es disminuido, es más difícil. Entonces, la accesibilidad al pulso carotídeo es mejor. Pulso carotídeo, entonces la estenosis aórtica pura es pequeño. ¿Qué significa pulso pequeño? Significa, en un nombre latino, parvus, pequeño parvus, y prolongado tardus. Quiere decir pequeño y prolongado, largo. Mientras el pulso más parvus y más tardus, más cerrada la estenosis. En este caso estamos diciendo, como la estenosis mitral, que lo que importa más es el tiempo que se produce, en este caso el soplo, pero estamos hablando de pulso. Pero ¿por qué el soplo? Porque este pulso está reflejado por la cantidad de sangre que sale por la aorta en un tiempo prolongado. Por eso el pulso está parvus y tardus. La presión arterial es normal durante mucho tiempo, pero después disminuye. Claro, mientras el volumen de sangre que sale por la aorta sea no más importante, la presión sistólica principalmente va a estar dentro del límite normal. Y poco a poco, si ese flujo va disminuyendo, porque sabemos que la presión sistólica está dada por el flujo de salida en la sístole hacia la aorta. Y eso, claro, depende de los tres elementos que mencionamos siempre, de los vasos, de la bomba y del volumen de sangre. Una presión sistólica por encima de 180 milímetros de mercurio suele excluir una estenosis grave. Esto es una forma de interpretar una estenosis, o sea, interpretar en el sentido de pensar en una probable estenosis aórtica con un soplo aórtico ya, al tomar la presión, si nosotros tenemos una presión máxima de 200 milímetros de mercurio, probablemente la estenosis aórtica no es muy grave, como ya dijimos antes. ¿Por qué? Porque el volumen de salida de sangre por la aorta es importante. Por consiguiente, la presión sistólica va a poder ser de este tipo. Si el volumen de salida es pequeño, no va a poder llegar ni a 180 milímetros de mercurio. Eso es un dato que, por supuesto, en medicina no es matemática, no es 100%, pero nos permite tener ya un indicio de que la estenosis no es tan grave. En el examen físico, la palpación, choque de la punta no desplazado a la izquierda. ¿Por qué no está desplazado a la izquierda?
en una estenosis, por supuesto, todavía en la etapa de hipertrofia. Porque dijimos, y confirmo, y espero que lo recuerden, la hipertrofia concéntrica no aumenta el área cardíaca en la radiografía de tórax. Y en este caso, en la palpación, por consiguiente, el choque de la punta no va a estar desplazado porque sigue en el mismo lugar. La hipertrofia es concéntrica, es hacia adentro. Cuando termine esta presentación, vamos a volver. Si hay hipertrofia ventricular, el choque de la punta no es muy elevado, pero sí sostenido y poderoso. Tenemos una contracción bastante potente. Por eso es que dice que es sostenido y poderoso, porque la sístole demora más tiempo. Es muy característico un soplo sistólico alto y prolongado en el foco aórtico, que también se aprecia netamente en los vasos del cuello, menos en el resto del precordio. ¿Por qué se escucha en los vasos del cuello el soplo sistólico? Porque se irradia este soplo generalmente a los vasos del cuello. ¿Cuáles son esos vasos? Seguimos entonces. El soplo sistólico de la estenosis aórtica comienza después del primer ruido cardíaco tras breve intervalo. Soplo sistólico de la estenosis aórtica comienza después del primer ruido. Hay algunos, ojalá no, que a veces no se recuerdan por qué se produce el primer ruido. Digo no se recuerdan porque seguro que lo saben, porque han estudiado fisiología, semiología, pero a veces uno no tiene en el momento el razonamiento adecuado. Entonces tiene que pensar. Pero esas cosas ya deben estar bien definidas en su conocimiento. Y a partir de ahí recién razonar. Exceptuando casos terminales con bajo débito cardíaco, dijimos que al final de una estenosis, o sea, cuando la estenosis es muy, muy cerrada, va a disminuir el volumen minuto o el débito cardíaco. El soplo, cuanto más alargado es y al menos con intensidad 3 en 6, más cerrada es la estenosis. ¿Qué quiere decir? Que mientras haya capacidad de contracción, podemos tomar como parámetro para decir de que la estenosis es más intensa o menos intensa, podemos decir que está relacionada con el alargamiento y tiene que ser un soplo con una intensidad dentro de lo que se calcula del 1 al 6, por lo menos 3. En estos casos, la estenosis es más cerrada, exceptuando casos terminales. ¿Por qué? Porque ya el corazón no tiene capacidad de contracción. Exceptuando entonces casos terminales con bajo débito cardíaco. Ya no hay capacidad. Ya entró en la etapa, por lo menos inicialmente, de miocardiopatía hipertrófica dilatada. Pierde fuerza. En estos casos, el soplo, cuanto más alargado es y al menos con intensidad 3 en 6, más cerrada es la estenosis, cuando hay capacidad de contracción. Insisto, el inicio del soplo que alcanza la máxima intensidad en la mesosístole es más evidente si viene precedido inmediatamente por un clic o chasquido de eyección que se produce en el momento de abrirse la válvula aórtica. Vimos chasquido de apertura en la válvula mitral y los chasquidos son por apertura de la válvula. ¿En qué caso? Cuando hay estenosis. Las válvulas no producen ruido al abrirse normalmente.
solo cuando hay trastornos de este tipo, fibrosis. La presencia de un chasquido de eyección indica que la estenosis es valvular inicialmente, por supuesto. ¿Por qué? Los otros tipos no producen chasquido. No se ausculta también en la válvula calcificada. ¿Por qué? Porque el chasquido es una apertura de la válvula bruscamente y produce vibración. Eso produce un ruido. En el caso de que esté muy calcificada, se mueve muy poco. Eso no va a dar ningún ruido de apertura. El soplo mesosistólico creciente y decreciente acaba antes del segundo ruido aórtico cuando éste se percibe, lo cual no ocurre si la estenosis es severa. Entonces, ¿cómo es el soplo de estenosis aórtica? Es sistólico y es creciente hacia la mitad aproximadamente de la sístole y luego decreciente. Forma como si fuera un diamante. Sube hasta la mitad y luego desciende. Entonces, el soplo mesosistólico creciente y decreciente acaba antes del segundo ruido aórtico. Por supuesto, cuando se cierra la válvula, ahí tiene que desaparecer el soplo porque es sistólico. Cuando se percibe, lo cual no ocurre si la estenosis es severa. Si la estenosis es severa, entonces muy difícil percibir el segundo ruido aórtico. Porque ¿cuál es el factor que nos permite saber que hay un segundo ruido? El ruido de cierre de la válvula. Pero si la válvula está tan estresada que no tiene movimiento, ni para abrir casi, ni para cerrar, no se va a producir más que el ruido pulmonar. Y el ruido pulmonar en adultos generalmente no se escucha bien en el foco aórtico. Puede haber desdoblamiento paradójico del segundo ruido en la expiración por sístole prolongada del ventrículo izquierdo. Entonces, el ventrículo izquierdo demora tanto en expulsar la sangre hacia la aorta que va a demorar en cerrarse la válvula. Desdoblamiento paradójico, porque el desdoblamiento normal es primero aorta, después pulmonar. Y eso muchas veces se amplía ese espacio de tiempo. En este caso, la válvula pulmonar se cierra primero y la válvula aórtica se cierra después. Desdoblamiento paradójico. Todo lo contrario de lo que debería ser normalmente. El soplo sistólico de eyección por estenosis aórtica debe distinguirse de otros de eyección. Entonces, no siempre, cuando escuchamos un soplo sistólico de foco aórtico, va a ser por estenosis aórtica real. Siempre sí, cuando escuchamos un soplo sistólico de estenosis aórtica, el primer diagnóstico es, en la época aórtica, mejor dicho, de estenosis aórtica. Ese es el diagnóstico, hasta probar de que existe o no existe un trastorno valvular. Entonces, el soplo sistólico de eyección por estenosis aórtica debe distinguirse de otros de eyección. O sea, hay otras causas muy audibles en el foco aórtico y que se producen por aumento de la velocidad circulatoria. Como dijimos, no necesita siempre haber disminución del paso al paso de la sangre, disminución del lugar por donde pasa, sino que algunas veces se produce por aumento de la velocidad de la sangre al pasar por el lugar, una cantidad razonable, por supuesto, porque una cantidad disminuida no va a ser, no va a tener tanta velocidad, porque no hay tanta fuerza para empujarla. Entonces, se produce por aumento de la velocidad circulatoria y o dilatación aórtica. También, cuando la aorta está dilatada, inmediatamente después de la válvula, tiende a producir un soplo sistólico. En general son más suaves, menos intensos y el pulso es alto. ¿Por qué? Porque hay mucho volumen. Como en la estenosis aórtica hay poco volumen, parvus y tardus. Cuando hay bastante volumen, en este caso con soplo, pues el pulso va a ser saltón, quiere decir, se expande rápidamente las arterias, aunque son más suaves.
Y no es pequeño y lento como la estenosis aórtica verdadera, además, parvo y tardo, dijimos, además el segundo ruido, al contrario del estenótico, no está disminuido. Entonces el segundo ruido va a ser normal, porque la válvula no tiene trastorno. Cuando el soplo sistólico aórtico es más intenso en la punta, plantea problemas diagnósticos como el soplo de la insuficiencia mitral. ¿Y por qué el soplo sistólico aórtico puede ser más intenso en la punta? En ciertas circunstancias. Primero, porque en general los ruidos aórticos se escuchan en todo el precordio. Y en algunas circunstancias puede ser que se escuche con bastante intensidad también, depende de la posición del corazón en la punta. Entonces ahí nos confunde hasta cierto punto. ¿Hay un soplo sistólico mitral? ¿O hay un soplo sistólico aórtico solamente que se escucha bien en el foco mitral? Entonces, ese es un problemita que quizá habría que mandarlo al cardiólogo al paciente, ¿no? Y hacerle un examen físico bastante, este, con bastante detenimiento, haciendo las maniobras de semiológica para tratar de escuchar lo mejor posible este, esta clínica. Ejemplo, los ruidos aórticos se escuchan mejor con pacientes sentados y así con inclinación hacia adelante en expiración forzada. Y el ruido mitral se escucha mejor en decúbito lateral izquierdo. Entonces, haciendo esa maniobra probablemente podamos decidir en ese momento si es solamente aórtico o si existe también un componente mitral y un componente aórtico. Si la estenosis aórtica se acompaña de insuficiencia con regurgitación, existe un doble soplo sistólico y diastólico. Dijimos que generalmente los trastornos de este tipo son mixtos, siempre. Cuando hay estenosis hay insuficiencia. Entonces, esto se llama dentro de las nomenclatura, se llama doble lesión aórtica. O si no, enfermedad valvular aórtica. Con doble soplo, sistólico y diastólico. Bueno, en este caso vamos a hablar no de tercero, sino de cuarto ruido. La presencia de un cuarto ruido cardíaco indicativo de hipertrofia ventricular izquierda, la ausencia del componente aórtico del segundo ruido por fibrosis y un soplo aórtico alargado por estenosis importante que casi alcanza el segundo ruido pulmonar. ¿Qué quiere decir cuando yo digo segundo ruido pulmonar? El componente pulmonar del segundo ruido, porque son dos componentes, aórtico y pulmonar. Son tres signos, los que acabamos de mencionar, auscultatorios, que si están presentes denotan que la estenosis es severa. Entonces, la clínica es importante en cardiología, la semiología es importante en cardiología, porque la clínica es eso, signos y síntomas. Y si sabemos descubrir e interpretar, entonces vamos a hacer diagnósticos clínicos que van a estar siempre cerca del diagnóstico real. Los exámenes complementarios son complementarios, complementan a la clínica. Y la clínica la tenemos cada uno. Es el conocimiento que nosotros adquirimos en la universidad y con el tiempo. Entonces, ese conocimiento es inherente al individuo. No dependemos de un aparato electrónico, no dependemos de informes de otros colegas, dependemos de nosotros mismos. Y eso es identidad personal, y eso es libertad, y eso es capacidad. Entonces, hay que aprender clínica. La presencia de un cuarto ruido indicativo de hipertrofia ventricular izquierda. Yo escucho cuarto ruido y digo, probablemente hay hipertrofia, pero si yo tengo un antecedente de hipertensión, pues. Si no tengo antecedente de hipertensión, ¿qué voy a decir yo? Hay cuarto ruido, pero ¿por qué el cuarto ruido? ¿Será que tuvo un infarto? ¿Será que tiene una zona que no se mueve en el corazón? Por consiguiente, hay rigidez.
Eso es mi pensamiento, ese es mi pensamiento y debería serlo. Todos deberíamos pensar en eso. Ese es el razonamiento que se hace en cardiología. Cuarto ruido, ¿por qué se produce? Ahí uno dice, bueno, el cuarto ruido generalmente se presenta en estas circunstancias. ¿Por qué? Por esto y por esto. La ausencia del componente aórtico del segundo ruido y un soplo aórtico alargado. Cuarto ruido, no se escucha el componente aórtico del segundo ruido y el soplo es alargado. Tres elementos. Son tres signos auscultatorios que si están presentes denotan que la estenosis es severa. Eso es lo que nos indican estos signos que nosotros tenemos que detectar y descubrir cuando auscultamos. La presión venosa es normal si no hay insuficiencia ventricular derecha. ¿Y qué tiene que ver el ventrículo derecho aquí? Ya ustedes saben. Todo el proceso izquierdo va a complicar el lado derecho. Entonces, si no hay insuficiencia ventricular derecha secundaria a hipertensión pulmonar. ¿Y por qué hipertensión pulmonar? Ya saben. Todo el proceso izquierdo va hacia atrás retrogradamente, comprometiendo hasta el lado derecho del corazón. En los electrocardiogramas, en los casos con moderada hipertrofia, muestra el modelo de hipertrofia y sobrecarga ventricular izquierda, el electrocardiograma, que generalmente va a haber una QRS amplio por el engrossamiento del músculo. Puede haber estenosis aórtica severa con electrocardiograma que no muestra hipertrofia. Sí, el electrocardiograma es un examen que nos indica principalmente trastornos eléctricos. Por eso, electrocardiograma. Electricidad, corazón, gráfico. Electrocardiograma. Entonces, hay electros que no nos dicen nada. Entonces, nosotros vemos un paciente, auscultamos, nos parece que hay algo, pedimos un electro y lo vemos normal. Señor o señora, usted no tiene nada. Su electro es normal. Supeditamos el diagnóstico a un examen complementario. No se hace eso. Siempre radiografía clínica, electroradiografía. Y si todavía eso no nos da las pautas para tomar una decisión de acuerdo del diagnóstico que nosotros pensamos, ecocardiograma. Con el eco ya podemos asegurarnos de que nuestra clínica inicial tiene relación con la presencia de fibrilación auricular puede denotar enfermedad mitral concomitante. Puede denotar, pero incluso sin trastorno mitral puede haber fibrilación. ¿Por qué? ¿Cuál es el trastorno fundamental para que haya fibrilación? Anatómico. El agrandamiento de la aurícula izquierda. ¿Se agranda la aurícula izquierda cuando hay una estenosis aórtica? Por supuesto, porque va a haber mayor presión en el ventrículo. Al haber mayor presión en el ventrículo va a haber hipertrofia. Al haber hipertrofia va a haber disminución del ingreso de sangre al ventrículo en la diástole. Al haber disminución del ingreso de sangre en la diástole al ventrículo, se va a quedar mayor cantidad de sangre en la aurícula. Va a distender las paredes de la aurícula y va a ocasionar agrandamiento, presión hacia atrás y probable arritmia tipo fibrilación. Entonces no necesita siempre haber enfermedad mitral, pero con la enfermedad mitral es más fácil o más rápido que se produzca fibrilación, porque ya son dos factores. La radiografía de tórax, que nos muestra en insuficiencia ventricular izquierda muy avanzada, no cuando hay solo hipertrofia, cuando ya la insuficiencia ventricular izquierda está avanzada, la silueta cardíaca es grande. Esto ustedes dirán, pero claro, puede haber insuficiencia ventricular izquierda diastólica o sistólica o con fracción de eyección disminuida o fracción de eyección preservada. Aquí estamos ya en esta afirmación, estamos dando a entender
de que la insuficiencia ventricular izquierda es sistólica, porque si fuera diastólica, lo más probable es que la silueta cardíaca no esté grande. Entonces, no se dice aquí, pero se dice en insuficiencia ventricular izquierda muy avanzada, y cuando está muy avanzada es porque ya el corazón, como dijimos antes, llegó a la etapa de dilatación sin capacidad de contracción. Silueta cardíaca grande en la radiografía. En el eco muestra la calcificación o la fibrosis a nivel de la válvula aórtica, la estenosis calcificante, cuando la línea de cierre de la válvula excéntrica sigue la válvula bicúspide. Ese es uno de los signos para ver si la válvula es bicúspide en el modo M, porque el eco tiene modo M, modo bidimensional y modo Doppler. En cambio, en el modo bidimensional se observa directamente las tres valvas o dos valvas. Cateterismo. El cateterismo se hace cuando, o se indica en la estenosis aórtica, cuando la decisión clínica y en los exámenes complementarios no invasivos nos dicen de que estamos en una etapa ya final donde hay que tomar decisión. Y la decisión también es quirúrgica, recambio valvular, recambio de la válvula aórtica. Entonces, pero también cuando se hace el cateterismo para observar mejor, tener mejores datos después del ecocardiograma, ya habiendo planificado una cirugía, que no iba a ser un plan final para la cirugía, entonces se hace el cateterismo. Y este cateterismo nos va a mostrar, nos va a confirmar lo que dice el eco general. Muestra la gravedad de la estenosis aórtica y la posibilidad quirúrgica. Un gradiente, ya sabemos qué es gradiente, diferencia de presiones, dos cavidades en este caso. Un gradiente que excede los 50 milímetros de mercurio indica que la estenosis es importante. Entre ventrículo izquierdo y aorta indica que la estenosis es importante. Pero incluso gradientes más pequeños pueden ser significativos si el débito cardíaco es bajo. Esto, lo primero, es cuando el corazón tiene capacidad de contracción. Pero va a llegar el momento que dijimos que va a disminuir poco a poco la capacidad de contracción. Y en estos casos no necesita llegar a 50. Con 40 ya el problema es severo. ¿Por qué? Porque ese gradiente no va a aumentar más porque no hay fuerza de contracción. Pronóstico. Una vez que aparecen los síntomas de la triada de la estenosis aórtica, angina de esfuerzo, síncope de esfuerzo y disnea, angina de esfuerzo, síncope de esfuerzo y disnea, la muerte suele sobrevenir en 5 años, a menos que se proceda a la intervención quirúrgica. La muerte súbita por fibrilación ventricular o asistolia, o tras un periodo más o menos largo de insuficiencia cardíaca derecha o izquierda o global. Tratamiento de la estenosis aórtica. Dijimos que el tratamiento en la etapa final, en la etapa severa de la estenosis aórtica, el tratamiento es quirúrgico. Pero mientras no se produzca la cirugía, tenemos que intentar paliar algunos síntomas del paciente. Primero, que se deben hacer controles periódicos cuando uno hace diagnóstico de estenosis aórtica. Hay que hacerle notar al paciente su patología para que se pueda cuidar. Todo lo que genere mayor estrés del corazón, con esfuerzos, por ejemplo, va a aumentar más rápidamente la hipertrofia del ventrículo izquierdo y la estenosis también. Hay que hacer profilaxis antibiótica para la endocarditis infecciosa cuando se hace tratamiento dentario o se hace procedimientos en orificios naturales. Tratamiento de la estenosis aórtica sintomáticas.
Santa Cruz, Bolivia. Muy bien. ¿Qué tratamiento podemos hacer? Difícil tratar una estenosis aórtica severa. Muy difícil. Casi no hay que hacer, porque no podemos vasodilatar al paciente para mejorar la función cardíaca, porque tenemos un obstáculo, que es la estenosis aórtica. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque hacia atrás va a haber congestión retrógradamente. Entonces, lo que podemos usar es diuréticos, tampoco tan potentes, y vamos a usar también antiagregantes plaquetarios. Que si el paciente hace insuficiencia, podemos usar digoxina, podemos, pero va a ser por unos días porque no va a ser, no va a poder, va a llegar el momento en que va a colapsar nuevamente. Entonces, mientras se prepara el paciente para su cirugía, podemos usar esa medicación. Tenemos que darle el apoyo al paciente y, por supuesto, reposo y marcar o hacer que el paciente se opere en el menor tiempo posible. ¿Qué más podemos hacer por ese paciente? Mm, Bueno, no se puede casi intervenir con medicamento, no como en la insuficiencia. En la insuficiencia es más probable que consigamos resultados con medicación. Entonces, al paciente se le va a implantar una válvula generalmente metálica, más que todo en los hombres y más en jóvenes, porque le va a durar más tiempo, porque va a ser una válvula que le va a permitir trabajar incluso haciendo algún esfuerzo. Va a tener una vida en ese aspecto más adecuada a las circunstancias, pero va a tener que tomar anticoagulantes toda su vida. Muy bien, ¿alguna pregunta? Disculpe, doctor. En el caso, por ejemplo, de que un paciente de recambio valvular ya no es optable, ¿o por qué se está pidiendo? No se escucha bien. ¿Ya me escucha? Ahora sí. En un paciente, por ejemplo, que está en la etapa terminal, como te dice, ¿ya no es optable el recambio valvular o por qué ya se dice etapa terminal? Porque entonces ya no es optable, ¿no? No entendí. Más lento, por favor. En un paciente que ya esté en la etapa terminal, ¿por qué no es optable el recambio valvular? ¿Por qué qué? No es optable el recambio valvular. Ya. No, bueno, hay casos que hay que estudiarlos bien y hay que ver si, qué es lo que se pretende. Darle al paciente mejor calidad de vida post cirugía. Sucede que cuando ya hay una hipertensión pulmonar importante, que ya no va a retroceder, digamos, no va a mejorar, se va a quedar nomás con hipertensión pulmonar porque ya hay trastornos anatómicos, patológicos, por un lado. Y por otro lado, también el corazón va a tener menor capacidad. Eso se puede controlar porque con medicamentos puede mejorar, pero la hipertensión pulmonar es uno de los grandes problemas. ¿Por qué? Porque el ventrículo derecho se va a quedar con la dificultad de hacer que la sangre pase hacia el otro lado. Entonces, en esos casos hay que estudiarlos bien. Y otro aspecto es la comorbilidad, otras enfermedades y la edad del paciente. Tiene la palabra la doctora Vania Gil. Buen día, doctor. Buen día.
¿Quiere hacer una pregunta? Bueno, No, doctor. muy bien. Entonces, si no hay más preguntas, vamos a dejarlo aquí. El próximo tema es insuficiencia aórtica. Y ya, entonces, el examen, ¿cuándo lo vamos a dar? El martes 6. El martes 6. Quiere decir que el próximo martes, examen de anatomía funcional, insuficiencia cardíaca, exámenes complementarios y, hipertensión sistémica y estenosis mitral. Esos son los temas que entran al examen, al primer parcial. El examen es de preguntas abiertas. Claro que las respuestas son cortas. La pregunta a veces es más larga que la respuesta. No es para que escriban demasiado. Ya, entonces, prepárense, lean, estudien, que no es solamente, esto no les queda para el examen solamente, es para su vida profesional. Son conocimientos que se tienen que quedar en su memoria a largo plazo para que al final pues ustedes tengan un bagaje de conocimientos importantes para que compitan en el campo de la medicina con éxito y obtengan los mejores trabajos. Bueno, hasta el próximo martes. Hasta el martes, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego. El Y martes, muchas felicidades. Muchas gracias.